Muy buenas tardes. Bueno, quería agradecer al grupo CAT por invitarme a esta disertación. Yo voy a hablar acerca de PTI en el adulto, novedades del ASH 2019. Comparto pantalla. En cuanto a la definición, sabemos que es un desorden autoinmune adquirido caracterizado por un recuento bajo del nivel de plaquetas como resultado de una destrucción plaquetaria y de una producción disminuida de las mismas. Tiene una incidencia de 2 a 5 por cada 100.000 habitantes, una mortalidad de 1.3 a 2 veces mayor que la población general y una probabilidad de remisión espontánea en adultos a 6 meses del 20 al 45%. Con respecto a la patogénesis propuesta, existe una desregulación del sistema inmune. Antes se pensaba que solamente esta destrucción plaquetaria estaba mediada por autoanticuerpos, ahora se conoce que participan otras células, entre ellos los linfocitos T-helper y T citotóxicos, con una desregulación por parte de estas células y una destrucción de las plaquetas tanto en sangre periférica como en el vaso, y también existe una inhibición de la producción de plaquetas a nivel de la médula ósea. En cuanto a la clasificación, sabemos que existe la PTI primaria o aislada y una PTI secundaria asociada a una causa subyacente, ya sea por infecciones virales, lupus, SAP, Helicobacter pylori, entre otras cosas. En cuanto a la clasificación, de acuerdo a los criterios de temporalidad, hablamos de una PTI de reciente diagnóstico, menos de 3 meses, persistente de 3 a 12 meses y crónica más de 12 meses. La clínica sabemos que es la de sangrado, a menudo el grado de trombocitopenia no se correlaciona con los episodios de sangrado. Existe ya sea un sangrado mucocutáneo leve, moderado o severo. Hay que tener cuidado con sangrado del sistema nervioso central, siendo que tiene una incidencia en adultos del 1,4%, a mayor edad, mayor incidencia, y la astenia también se observa en el 22 al 45% de los pacientes. En cuanto al diagnóstico, sigue siendo de exclusión, no existe aún un test gold estándar para establecer el diagnóstico. ¿Cómo enfocamos el diagnóstico en estos pacientes? Bueno, teniendo en cuenta 3 pilares, empezando por una evaluación básica a todos, comenzando con la historia y los antecedentes del paciente, un examen físico, un laboratorio completo y un frotis de sangre periférica, que es una recomendación grado C. También dosaje de inmunoglobulinas, también es una recomendación grado C. Grupo sanguíneo para aquellos pacientes que van a recibir un tratamiento anti-D, y no olvidarse de dosaje de serologías virales, que es una recomendación grado 1B, tanto para hepatitis B, C y HIV. Después tenemos las pruebas de utilidad potencial, como los anticuerpos antiplaquetarios, que en realidad son poco sensibles y muy específicos, generalmente no se hacen y no están disponibles en todos lados. Y también se pueden realizar otras pruebas como anticuerpos antifosfolipídicos de función tiroidea, FAN, dosaje de citomegalo, virus Epstein-Barr, parvovirus, realizar una prueba de Coombs y también el test de detección del Helicobacter pylori, que es una recomendación grado B, ¿no es cierto?, dependiendo cada caso. Y después tenemos las pruebas de beneficio incierto, como el nivel de TPO, que generalmente en estos pacientes es normal, y bueno, en el caso de sospecha de plaquetopenia asociada a CID o PTT, se deberán realizar las pruebas correspondientes para su diagnóstico. ¿A quienes realizaríamos un estudio de médula ósea? Bueno, aquellos pacientes recaídos refractarios, cuando queda duda en el diagnóstico, es una recomendación grado C previo a la esplenectomía, y también se podría aplicar a pacientes mayores de 65 años para descartar un síndrome mielodisplásico. Bueno, en cuanto al tratamiento, la PTI primaria, hablamos de un tratamiento inicial y posterior, que yo más adelante voy a explicar, y en casos de PTI secundario, generalmente el tratamiento es de la causa subyacente, ¿sí? Bien. Primero empezamos con un tratamiento inicial, ¿sí?, que puede ser con corticoides, inmunoglobulina humana o anti-D. En el caso de que los pacientes no presenten una respuesta a este tratamiento, vamos a implementar un tratamiento posterior. Este tratamiento posterior puede ser médico o quirúrgico. Quirúrgico es cuando hablamos de esplenectomía, pero siempre esto en lo posible para pacientes que
tengan un diagnóstico de PTI más de 1 a 2 años. Y un tratamiento médico, hablamos de diferentes drogas. Existen drogas que tienen o que son de evidencia fuerte, como son los trombomiméticos, el romiprostin, el trombopac, y uno nuevo que está disponible, todavía no en Argentina, pero sí en Estados Unidos, que es el avatrombopac. También se podría pensar en usar el rituximab, sino otra droga nueva que también vamos a hablar más adelante, que es el fostamatinib. Y aquellas drogas de evidencia débil, se mencionan todos los inmunosupresores que ya conocemos. Bien, con respecto a las recomendaciones de manejo de PTI, en el diciembre del 2019 el ASH publicó una serie de recomendaciones. Esto aplica para pacientes asintomáticos o sintomáticos leves, en donde ellos dicen que aquellos pacientes que tienen un recuento de plaquetas menos de 30.000, iniciar un tratamiento con corticoides es una recomendación 1A, pero hay un subgrupo de pacientes que quizás tienen un recuento de plaquetas no mucho menos de 30.000, no tienen comorbilidades con riesgo de sangrado, no toman antiagregantes o anticoagulantes plaquetarios, son jóvenes, quizás se podrían beneficiar de la observación. Para aquellos pacientes que tienen un recuento de plaquetas más de 30.000, es una recomendación 1B la observación, pero también puede haber un subgrupo de pacientes que quizás no tienen un recuento de plaquetas mucho más de 30.000, son pacientes mayores, que son pacientes que toman antiagregantes o anticoagulantes o tienen comorbilidades con riesgo de sangrado, quizás se podrían beneficiar de un tratamiento con corticoides. Ahora nos planteamos a quiénes hospitalizamos y a quienes no. Bueno, en realidad los que tienen un recuento de plaquetas menos de 20.000 es una recomendación 2A, realizar cualquiera de las dos alternativas. Obviamente que siempre vamos a tener en cuenta las variables que mencioné anteriormente, y para aquellos pacientes que tienen un recuento de plaquetas más de 20.000, una recomendación 2B es realizar un tratamiento ambulatorio. Pero bueno, también ojo, puede haber pacientes que quizás se beneficien de iniciar un tratamiento en forma hospitalizada. Bien, es una recomendación 3, iniciar un curso corto de corticoides de prednisona de 0,5 a 2 miligramos kilo día. Para aquellos pacientes que necesiten un rápido aumento del recuento de plaquetas, se podría iniciar un ciclo de DEXA de 40 miligramos por 4 días sobre prednisona, que es una recomendación 4. Y como recomendación 5 mencionan iniciar un tratamiento de corticoides más rituximab, ya que mostró buenas tasas de respuesta y de respuesta sostenida, pero bueno, todavía faltan más datos acerca de esta combinación. Para aquellos pacientes que son refractarios de más de 3 meses de diagnóstico o del diagnóstico de PTI, corticoide dependiente o no respondedor, ellos hablan de una recomendación 6 para el uso de algún trombomimético, ya sea el trombopac o romiprostin. Una recomendación 7 es cuando se podría pensar en esplenectomía o en algún trombomimético, para aquellos que obviamente nos alejemos del diagnóstico de PTI de 1 a 2 años. Una recomendación 8 sería pensar rituximab sobre esplenectomía, y una recomendación 9 sería pensar algún trombomimético sobre rituximab. La verdad que también hay otros tratamientos, como los inmunosupresores, pero hasta hoy en día no hay alguna recomendación acerca de uno sobre otro. ¿Por qué? Porque todavía faltan datos, faltan estudios, además los estudios, los resultados de los estudios son muy variables, y por ahora solamente se ordenan en forma alfabética y no mucho más, y que son los que ya conocemos: la acetioprima, cicolfosfamida, ciclosporina, danazol, dapsona, micofenolato y alcaloides de la vinca. Acá tenemos un algoritmo de terapia de segunda línea para más o menos fijarnos o tener en cuenta cómo nos enfocaríamos a la hora de elegir un tratamiento. Antes de ir al cuadro, es importante saber que en realidad no existe un tratamiento de elección, sino que el tratamiento, la elección del tratamiento es individualizado. Tendremos en cuenta las características de la droga, las
características del paciente y también las preferencias del paciente. Entonces, suponete que un PTI en un adulto de 3 a 12 meses, una recomendación nueva como tratamiento primario, perdón, estamos hablando de una PTI que no respondió a una terapia de primera línea, ¿ok? Bien, entonces, si estamos dentro de los 3 a 12 meses, una recomendación 9 sería pensar en alguna opción como rituximab o un trombomimético. Si el objetivo es obtener una respuesta prolongada, utilizaremos un trombomimético. Si el objetivo es evitar la medicación prolongada, utilizaríamos el rituximab. Para aquellas PTI de más de 12 meses, a las alternativas anteriores le podríamos sumar la esplenectomía. Entonces, si el objetivo es lograr una respuesta prolongada, pensaríamos en esplenectomía o trombopap como recomendación 7, donde si el objetivo es evitar la cirugía, utilizaríamos un trombomimético. Si el objetivo es evitar la medicación prolongada, realizaríamos la esplenectomía. Ahora, si el objetivo es evitar la medicación prolongada, pensaremos en una recomendación 8, como el rituximab o la esplenectomía. Si el objetivo es evitar la cirugía, usaríamos el rituximab. Si el objetivo sería obtener una respuesta prolongada, usaríamos un trombomimético. Y si el objetivo sería evitar la cirugía, pensaríamos como recomendación 9 el rituximab o un trombomimético. Si el objetivo es obtener una respuesta a largo plazo, utilizaríamos un trombomimético, y si el objetivo es evitar la medicación evitar la medicación prolongada, utilizaríamos el rituximab. Bien, en el tratamiento inicial de no emergencia, los corticoides actualmente continúan siendo el tratamiento estándar para los pacientes con PTI que no tienen contraindicación, siempre y cuando no tengan una diabetes controlada o una infección activa. Bueno, los tipos son los que conocemos: prednisona, 0,52 miligramos kilo día. Ellos dicen que entre el tratamiento y taperen, el tratamiento no debe excederse más de 6 a 8 semanas, o se puede utilizar Dexa, 40 miligramos día, durante 4 días, máximo 3 ciclos. La verdad que de la metilprednisonola desde el 2010 no hay nuevos datos, y sabemos que tiene muy buenas tasas de respuesta, del 80%, y hay distintos estudios que compararon prednisona con dexametasona con resultados variables. En uno, la verdad que mostraron tasas de respuesta similares, en otro, respuestas mucho mayores con la dexametasona, y en otros una respuesta mucho más rápida con la dexa en cuanto al recuento de plaquetas. Las inmunoglobulinas siguen siendo la indicación para sangrado activo o alto riesgo de sangrado, o ante un procedimiento quirúrgico, o cuando no responden a la prednisona. Tienen muy buenas tasas de respuesta, del 72 al 80%, y otro que quise mencionar es el antiendovenoso, que la verdad que no está disponible en todos los países y tiene tasas de respuesta del 65%. Como tratamiento inicial de emergencia, es una combinación de terapias iniciales. Hablamos de solumedrol más gamma-globulina humana más transfusión de plaquetas regladas en caso de hemorragia en el sistema nervioso central, o cualquier hemorragia potencialmente fatal, que es una recomendación grado C. En el caso de que el paciente no sea candidato a la esplenectomía o tenga una respuesta anterior no significativa, se puede pensar en utilizar algún trombomimético o rituximab. Y después existen otros terapias como anti-D, antifibrinolípticos, vincristina, vinblastina. ¿Hay nuevos trombomiméticos? Sí, en realidad se aprobó hace poquito, en junio del 2019 en Estados Unidos, un nuevo trombomimético que es el avatrombopac, que yo ya voy a hablar más adelante, pero sí quiero mencionar que este nuevo, junto con los que ya conocemos, el trombopac y el romiprostin, producen tasas de respuestas mayores del 60% en pacientes esplenectomizados y no esplenectomizados. Activan el receptor de trombopoyetina por diferentes mecanismos, estimulando la producción de plaquetas. Hay diferentes estudios que muestran que con un tratamiento prolongado más de un año, el 10 al 30% de los que interrumpen el tratamiento mantienen la respuesta. Los efectos adversos son generalmente leves, la fibrosis de médula ósea es raro, y sí hay un estudio abierto que se realizó con el trombopac, que se llamó Extend, que incluyó a 312 pacientes con PTI, que mostró tasa de respuesta global del 85,8%, de los cuales el 52% mantuvo la respuesta más de 6 meses, y solo 2 pacientes desarrollaron fibrosis de médula ósea. Yo acá hice un cuadro comparativo de los 3
trombomimético. Me voy a centrar en el avatrombopag, que todavía no está disponible en Argentina, esperemos que dentro de poco sí. La verdad que tiene tasas de respuestas muy buenas, de más del 60%, que varían del 66 al 93%. Tiene un tiempo de inicio de la respuesta, a diferencia de los que ya conocemos, mucho más rápida, de 7 días, porque es mucho más potente que el trombopag, es 3 a 4 veces más potente, y tiene una tasa de respuesta sostenida más de 6-12 meses. Es de administración vía oral, se da una dosis de 20 miligramos día, se puede aumentar hasta 40 miligramos día, y una ventaja que tiene también esta droga es que no interacciona con los alimentos. Con respecto al rituximab, no hay muchos cambios de lo que ya conocemos. Sabemos que produce tasas de respuestas buenas, pero en realidad las tasas de respuesta sostenidas en 5 años no es tan buena, que es del 20 al 25%. Sí hay un estudio que combinó rituximab con corticoides, que mostró muy buenas tasas de respuesta del 73%, pero sin cambios significativos en la tasa de respuesta sostenida, que fue del 29% a un año. Esta droga podría ser de elección para PTI refractaria secundaria al lupus. En cuanto al fostamatinib, que es una droga nueva, que en realidad es una molécula pequeña inhibidora de tirosina quinasa esplénica que se aprobó en abril del 2018 para el tratamiento de PTI crónica en adultos que fracasaron a otros tratamientos. Lo que hace en sí inhibe las señales a través del receptor FC macrofágico por la vía de tirosina quinasa esplénica, inhibiendo todas las funciones que tengan que ver con los macrófagos, que también inhibe la activación de los linfocitos B. Se vio que tiene muy buenas tasas de respuesta global, en un 43%, pero la desventaja es que las tasas de respuesta sostenidas no son tan buenas, son del 18% a los 4 a 6 meses. También es de administración vía oral, se administra en dosis de 100 miligramos cada 12 horas por vía oral. Se puede aumentar hasta 150 miligramos cada 12 horas, si es que a la cuarta semana no se obtuvo un recuento de plaquetas más de 50.000, y a las 12 semanas, en caso de no respuesta, se suspende. Los efectos adversos que puede producir son diarrea, hipertensión, náuseas e infecciones en un porcentaje significativo. Bueno, en cuanto a la esplenectomía, no hay muchas cosas nuevas. Actualmente se considera como una terapia posterior quirúrgica, en realidad sigue siendo como una terapia de segunda línea. Sabemos que tiene tasas de respuestas globales muy buenas, de hasta el 90%, con respuesta sostenida más de 10 años del 78%. Hay 2 estudios que comparan la esplenectomía versus rituximab. En uno no hubo diferencias significativas en cuanto a las tasas de respuesta. En otro, sí, la esplenectomía mostró tasas de respuesta muy superiores a la terapia con rituximab. Sí, tratarlo de evitar en pacientes mayores de 60 años por el riesgo de complicaciones asociadas al procedimiento. Siempre acordarse que si el paciente presenta un vaso accesorio, la conducta sería quirúrgica. En cuanto a las recomendaciones, la verdad que sabemos que hay varias. Yo solamente mencioné la más importante, una de las que creo que hay que considerar, y que de hecho las guías lo mencionan mucho, que es esto de esperar entre 1 año a 2 años, siendo una recomendación grado C, por la probabilidad de remisión espontánea que tienen estos pacientes. De los inmunosupresores, ¿cuál usar? Bueno, en realidad uno elige teniendo en cuenta, como lo dije anteriormente, las características de la droga, del paciente, de las preferencias del paciente. Yo me voy a focalizar quizás a las características más importantes. Todos producen sí buenas tasas de respuesta. Los que tienen menos riesgo menos probabilidad de respuesta son los alcaloides de la vinca y la ciclofosfamida. Las tasas de respuesta sostenidas son muy variables, pero en realidad se relacionan con la continuidad del tratamiento. Dentro de los efectos adversos, la acetioprina hay que tener cuidado con las infecciones, la ciclosporina hay que tener cuidado con la insuficiencia renal y la hipertensión, y de hecho el panel de expertos del ASH prefirió no usar esta droga por eso. Dentro del danazol, como es una molécula de esteroide modificado, hay que
tener en cuenta y comunicar al paciente los probables efectos adversos, como lo que es el aumento del vello facial, acné, aumento de peso. Con respecto a la dapsona, tener cuidado con la anemia hemolítica autoinmune, y obviamente que está contraindicado en aquellos pacientes que tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Con respecto a los alcaloides de la vinca, tener cuidado con la neurotoxicidad, que también es frecuente si se administran en forma crónica. La verdad que no hay muchos datos nuevos de estas drogas, y sí recordar que, por ejemplo, la acetioprina es el único que puede ser utilizado en el embarazo y lactancia. Yo acá remarqué la dapsona, ya que nosotros hemos tenido muy buena experiencia clínica con la dapsona en pacientes que han fracasado a terapias previas, sin efectos adversos mayores, y con una muy buena tasa de respuesta en cuanto al recuento de plaquetas. Sí, ahí se mencionan 2 estudios que mostró que en pacientes que mantuvieron una terapéutica con dapsona más de 2 años y luego se suspendió, más del 80% mantuvo la respuesta. Bien, no nos olvidemos que cuando hablamos de refractario, hablamos de pacientes que fallan a terapias previas, incluida la esplenectomía, y que continúan con un riesgo de sangrado significativo. Vamos ahora a hablar de aquellos pacientes que presentaron fracaso a múltiples líneas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que pensar? Entonces, las recomendaciones serían, y bueno, habría que reconsiderar el diagnóstico, realizar un estudio de médula ósea, reevaluar la idoneidad de las terapias previas, reevaluar la esplenectomía, considerar otras terapias médicas si aún no se ha usado, como inmunosupresores, rituximab, buscar un vaso accesorio si es esplenectomizado y recaen, evaluar riesgo y beneficio de un tratamiento adicional, considerar un cambio de un trombo mimético a otro o tratamiento combinado, considerar la inscripción en un ensayo clínico y considerar otras terapias como último recurso, que ya voy a hablar un poquito más adelante, como lo son terapia combinada, alemtuzumab, etc. Bien, entonces en últimas circunstancias estaríamos pensando en estas alternativas. Una de ellas sería cambiar un trombomimético, por ejemplo, si estaba utilizando el romiprostin, se puede cambiar al trombopac o viceversa. Se vio que hay mejores tasas de respuesta cuando se cambió de romiprostin al trombopac, y en realidad las tasas de respuesta son buenas, que van del 50 al 80%. La otra alternativa sería realizar un tratamiento secuencial con el trombopac más el romiprostin, pero en realidad, si bien las tasas de respuesta son muy buenas, del 80%, no está recomendado por el alto costo. Lo otro que se podría realizar es una terapia de combinación. Hay 2 estudios que mostraron que la combinación de azacitidina, micofenolato y ciclosporina tiene muy buenas tasas de respuesta, del 73.7%, con una tasa de respuesta sostenida a más de 24 meses. Otra opción sería pensar en alemtuzumab, que se combina con rituximab, que si bien tienen buenas tasas de respuesta y tasas de respuesta sostenida, no recomendado porque produce una inmunosupresión muy grave. Y actualmente se están realizando ensayos clínicos con nuevas terapias que parecen ser prometedoras, que son el inhibidor de tirosinquinasa de Bruton, inhibidor de receptor FC neonatal, inhibidor de proteasomas y inhibidor de complemento, pero bueno, todo esto todavía está en ensayos, y sí se podría pensar para casos sumamente excepcionales, un trasplante de médula ósea, que es para aquella PTI crónica grave refractaria, complicaciones hemorrágicas, y que se probó todas las alternativas terapéuticas y ninguna funcionó. Como conclusiones, sabemos que es un desorden adquirido autoinmune caracterizado por una instrucción plaquetaria y una menor producción de las mismas, la presentación es de sangrado, el diagnóstico es por exclusión, el tratamiento inicial son los corticoides, y en caso de no respuesta, iniciar un tratamiento posterior. El tratamiento posterior a la elección es individualizada, cuando tenemos que elegir algún trombomimético, pensar que es una de las primeras recomendaciones según el ASH 2019, y que la esplenectomía, que es una recomendación 7 según el ASH, puede ser también una alternativa, principalmente para aquellos pacientes con PTI de más de 1 a 2 años.
Acordarse que el avatrombopag es una droga que ya está disponible en Estados Unidos y ojalá pronto esté acá en Argentina para poder ser también una terapéutica más para pensar en estos pacientes y poder implementar, y para aquellos pacientes que fracasaron en múltiples terapias, pensar en un cambio de un trombomimético a otro o de pronto implementar alguna terapia combinada. Muchas gracias.